Hola, muy buenas noches. Qué privilegio poder encontrarnos una vez más en estas sesiones de los miércoles a las 7:30, donde estamos estudiando la serie Creer. El día de hoy tenemos la sesión número 9. Pero antes de iniciar, ¿qué le parece si oramos? Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tu amor es para siempre. Tu bondad y tu misericordia nunca, nunca, nunca nos dejan. Y hoy podemos acercarnos a estudiar tu palabra, pidiéndote, Señor, que nos ayudes, que nos guíes y nos bendigas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Como ven en pantalla, el día de hoy tenemos la sesión número 9 y el tema de esta sesión es la mayordomía. Hoy vamos a estar hablando de este tema que resulta importantísimo para la vida cristiana y para afirmar nuestras creencias sobre lo que creemos, valga la redundancia, acerca de este tema tan importante, que a veces es poco deseado de estudiar y a veces es poco enseñado en el seno de la iglesia. Usualmente, cuando se piensa en mayordomía, se tiende a pensar en que es un asunto que tiene que ver con plata, con dinero. Y es probable que el dinero esté incluido, pero no es solamente, como probablemente cree la mayoría, lo único que implica la mayordomía. La mayordomía tiene que ver con más que esto. La pregunta del día de hoy es: ¿cuánto quiere Dios de mí? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuánto quiere Dios de usted? El versículo clave del día de hoy está en Salmos capítulo 24, verso 1, y dice así: Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Así que, basados en este versículo bíblico que está en consonancia con lo que enseña la Biblia sobre la mayordomía, la creencia del día de hoy, recuerde, Ser y Creer, estudiamos 10 creencias fundamentales del cristianismo, 10 prácticas esenciales de la vida cristiana y 10 virtudes del carácter del cristiano. Nosotros creemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Esta es nuestra creencia del día de hoy. Creo que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios. Bien lo dice el Salmo 24 en el verso 1, que dice que Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Y eso nos incluye a usted y a mí. Y por eso afirmamos que lo que somos y lo que tenemos le pertenece a Dios. En primer lugar, cuando hablamos de mayordomía, tenemos que entregarlo todo a Dios. ¿Por qué querría Dios todo de mí? ¿Por qué quiere Dios todo lo que tengo? Son preguntas que alguien podría hacerse. Y recuerde, Dios es dueño de toda la tierra, de todo lo que hay en ella y de todos los que habitamos. El término mayordomo en el griego significa uno que gobierna una casa. Es un siervo responsable de la administración de la casa. Es decir, mayordomo es alguien que cuida lo que se le ha encomendado. Alguien a cuyo cuidado se encomienda algo. Entonces, creemos que la mayordomía es la responsabilidad o el cuidado de administrar todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Escribe Bill Peel en su libro El liderazgo es mayordomía lo siguiente: aunque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, nada es nuestro. En realidad, nada nos pertenece. Dios es dueño de todo. Somos responsables de cómo tratamos y lo que hacemos con ello. Mientras nos
quejamos de nuestros derechos aquí en la tierra, la Biblia constantemente pregunta, ¿qué con tus responsabilidades? Los propietarios tienen derechos, los administradores tienen responsabilidades. Entonces, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es administrar todo lo que Dios nos ha dado de tal manera que le honremos y le agrademos, de la forma en que Él quiere que lo hagamos. La mayordomía tiene que ver con el desafío de ser fieles. Aprendamos a ser fieles. Dice Lucas 16, 10 y 11. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Tenemos que aprender a ser mayordomos fieles de los recursos que Dios pone en nuestras manos. El versículo 12 dice, y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Tenemos que elegir a quién serviremos. Entonces, mayordomía tiene que ver con nuestros recursos actuales. Se trata de aprender a manejar con fidelidad los recursos que hemos recibido. C.S. Lewis, en su libro Cristianismo y ya, dice, todas las facultades que tenemos, nuestra capacidad de pensar o de mover nuestros miembros en todo momento, nos son dadas por Dios. Si dedicásemos cada momento de nuestra vida exclusivamente a su servicio, no podríamos darle nada que no fuese, en un sentido, suyo ya. Tiene razón lo que escribe en su obra Cristianismo y ya, C.S. Lewis. Todo le pertenece a Dios. Y cuando le damos a Dios de lo que Él ha puesto en nuestras manos, en realidad estamos siendo fieles mayordomos, porque no le estamos dando nada nuestro, es algo que ya le pertenece, sobre todo si decimos que somos sus hijos. Cuando hablamos de mayordomía, tenemos que mencionar el problema de la avaricia. Jesucristo dice en Lucas 12:15, tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Tenemos que ser cuidadosos con nuestra vida, con lo que deseamos, con lo que queremos, con lo que nos esforzamos por obtener. No está mal tener posesiones, no está mal ahorrar y acumular recursos económicos, no está mal trabajar y que el fruto de nuestro trabajo honrado genere bienestar económico para nuestra familia. Pero tenemos que reconocer que todo proviene de Dios. Por su gracia, por su bondad, por su fidelidad. Y tenemos que ser cuidadosos de no caer en una conducta llena de avaricia. Por eso tenemos que abstenernos de toda clase de avaricia. Porque la vida es mucho más que la abundancia de bienes. Y en una sociedad tan materialista, somos presa fácil de la avaricia. Tengamos cuidado. En los versos 16 y 17 dice que Jesús les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin, dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes.
y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo mucho que has acumulado? La vida es más que acumular cosas, que acumular bienes, que acumular riquezas. Por eso tenemos que aprender a vivir con propósito. En el verso 21 Jesús dice, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Tengamos por prioridad ser ricos delante de Dios. Y lo demás, Él nos va a enseñar cómo disfrutarlo, cómo administrarlo y cómo vivir de tal manera que no seamos presa de una conducta tan normal en el ser humano como lo es la avaricia. La mayordomía entonces es algo más que el manejo de cosas, es evitar que las cosas nos manejen a nosotros. La forma en cómo nosotros administramos los recursos que Dios nos da está ligada directamente a la manera en que tomamos decisiones en nuestra vida, lo cual refleja cuáles son nuestros valores y nuestras prioridades. Por eso tenemos que aprender a desarrollar una mayordomía que agrade a Dios. La pregunta es, ¿cómo estás administrando todos los recursos que Dios te da? ¿Estás siendo fiel con Dios? ¿Estás administrándolo de tal manera que honras a Dios con la manera en que administras todos los recursos que Dios te da? Los bienes, la vida, el dinero, todo. ¿Estamos honrando a Dios? Es la pregunta. Proverbios 3, los versículos 9 y 10 en la Nueva Traducción Viviente dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Muchas veces queremos que las promesas de Dios vengan sobre nuestra vida y se hagan una realidad, pero no estamos dispuestos a actuar de la manera en que Dios nos pide en su palabra para que esas promesas vengan como un resultado. No le estoy diciendo que si usted administra como buen mayordomo, como un mayordomo fiel, los recursos que Dios le ha dado, usted va a hacerse millonario, no se lo puedo administrar, no se lo puedo garantizar, no se lo puedo garantizar. No necesariamente se va a convertir en una persona rica, pero sí sé que Dios va a ser honrado. En cualquier circunstancia, buena o mala, Dios cuida de nosotros. Pero tenemos la responsabilidad de honrar a Dios con todo. En Marcos capítulo 12, el verso 41 dice que Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Ha echado más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento, dice el versículo 44. Ellos dieron de lo que les sobraba y ella echó todo lo que tenía.
cuando nos toca dar para la obra de Dios, a veces no es tanto la cantidad lo que importa, sino la actitud con la que damos. Que siempre tengamos la actitud correcta cuando damos para ayudar al prójimo, cuando damos para invertir en la obra de Dios, cuando damos para respaldar a la iglesia. Que tengamos la actitud y el corazón correcto. No una actitud de dar por compromiso, ni por necesidad, ni de lo que sobra. Porque al Señor le agrada que demos con un corazón recto. En Hebreos 13:5, la palabra del Señor dice: manténganse libres del amor al dinero. Manténganse libres del amor al dinero. Y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esta es una promesa lindísima. Nuevamente nos llama la atención la palabra de Dios de mantenernos libres de la avaricia, de la codicia, del amor al dinero, y que aprendamos la ley del contentamiento, de estar contentos con lo que tenemos en cualquier circunstancia, porque Dios nos ha dado una promesa de que Él siempre estará con nosotros, no nos dejará, no nos abandonará. Él nos acompañará aún en los momentos difíciles de la vida, aún en el valle de sombra y de muerte, aún en los momentos de escasez. Y esta es una hermosa promesa que tenemos de parte de Dios en su palabra. Nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Randy Tracy, el escritor de los recursos de la serie Creer, escribe: darle todo lo que tenemos a Dios no solo ofrece libertad para nuestra alma y bendice nuestra vida, sino también bendice a todos aquellos que encontramos en nuestros círculos de influencia. Darle todo lo que tenemos a Dios no solo ofrece libertad para nuestra alma y bendice nuestra vida, sino también bendice a todos aquellos que encontramos en nuestros círculos de influencia. Quisiera ir cerrando con el versículo que empezamos, el versículo clave de esta sesión, Salmos 24:1, que dice: Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. La pregunta es: ¿estamos viviendo de tal manera que en nuestra vida y en la forma en que administramos todos los recursos que Dios nos ha dado, todo lo que ha puesto en nuestras manos, los bienes materiales, los bienes económicos y, más importante, nuestra vida misma, estamos administrándolo como algo que pertenece a Dios, que se nos ha concedido por gracia y en lo cual tenemos que aprender a ser fieles? Posiblemente usted tenga la respuesta. Y si no la tiene, pídale a Dios que le muestre en qué áreas tiene que empezar a ser un mejor mayordomo. Mayordomía es la palabra clave de esta novena creencia que estamos hablando a lo largo de estas semanas. Porque creemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. ¿Podría usted en este momento decir allí donde se encuentra:
ya sea en esta transmisión en vivo, o ya sea que la vea en diferido, o que busque el video en YouTube y vea el contenido de esta breve enseñanza. Usted puede decir ahí en voz alta: creo que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios. Quisiera invitarle para que usted lo lea ahí en voz alta y diga: creo que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, tu bondad, tu favor, tu gracia y tu misericordia. Y nos enseñes a administrar de la manera correcta los recursos que nos das. Enséñanos a ser mayordomos fieles. Líbranos de la codicia, de la avaricia, del afán de tener posesiones materiales, del pensar solamente en nosotros mismos. Enséñanos a administrar de manera sabia, inteligente, los recursos que nos has dado. Enséñanos a invertirlos en las cosas que para ti son importantes. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que nos guíes y nos ayudes. Amén y amén. Quisiera darle las gracias por habernos acompañado en esta sesión de la serie Creer y quisiera lanzarle un desafío práctico. En este tiempo tan difícil en que a veces creemos que los recursos no nos alcanzan o hemos estado viviendo momentos difíciles, yo sé que a veces cuesta, pero creo que todos tenemos la posibilidad de ser mayordomos fieles de los recursos que Dios nos da e invertir en las cosas que a Dios le importan. Evidentemente, nuestras familias es algo a lo que a Dios le importa y tenemos que invertir en ellas. Pero también tenemos que recordar que tenemos una responsabilidad por aquellos que están pasando necesidades a nuestro alrededor. Compartamos de lo que tenemos. Compartamos de lo que Dios pone en nuestras manos. Sea poco o sea mucho, podemos bendecir a alguien que está sufriendo. Y respaldemos también la obra de Dios. Les dejo el desafío, ore y pídale a Dios que le ayude a tomar decisiones y a hacer cambios en la manera en que estamos administrando los recursos que Dios nos da. Para mí ha sido un verdadero privilegio poder estar compartiendo con ustedes esta noche y quisiera darle las gracias, esperando que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios le muestre su favor de manera especial, que le haga resplandecer su rostro sobre usted, que le ayude en todos sus caminos, que le guíe y que permita que a partir de hoy mismo tengamos la oportunidad de ser mayordomos sabios, mayordomos fieles de los recursos que Dios nos ha dado. Así que tenga una excelente noche, que Dios le bendiga y nos encontramos la próxima semana. Creer. Viva la historia de la Biblia para ser como Jesús. Creer es una experiencia única de discipulado que nos muestra cómo ser más semejantes a Jesús. Su referencia principal es una Biblia panorámica y temática que contiene las porciones de la palabra que nos guían en la aventura de pensar, actuar y ser como Jesús, arrojando
arrojando luz sobre las verdades que creemos, nuestras acciones y nuestro carácter. Creer incluye pasajes de las Escrituras cuidadosamente seleccionados, 30 ideas clave de la Biblia, 10 verdades fundamentales, 10 prácticas o disciplinas espirituales clave y las 10 virtudes clave que exhibe todo discípulo de Cristo. Ahora que conoce la historia, vívala con creer.